Saludos en Cristo Jesús para todos ustedes. Bienvenidos a esta tercera clase del estudio que estamos adelantando acerca de la apología de la Confesión de Augsburgo. Hemos tomado varios temas que han sido muy interesantes para fortalecer nuestra fe. Hemos hablado acerca de la esencia de Dios. Hemos también hablado acerca del pecado hereditario. Hoy nos compete hablar acerca de Cristo, el Hijo de Dios, que corresponde al tercer artículo de la apología de la Confesión de Augsburgo. Así que doy una bienvenida a todos ustedes. Vamos a iniciar con oración. Bondadoso Señor y Padre nuestro, confesamos delante de ti nuestros pecados y rogamos por los méritos de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que nos concedas el perdón de cada uno de ellos, nos restituyas el gozo de tu salvación y el Espíritu noble nos sustente. De igual manera, Señor, rogamos para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu santa palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer en este momento qué nos dice la apología de la Confesión de Augsburgo al respecto del tercer artículo. Y en este momento voy a dar lectura. Nuestros adversarios aprueban el artículo tercero, en lo que declaramos que hay dos naturalezas en Cristo, a saber, una naturaleza humana asumida por el Verbo en la unidad de su persona, y que este mismo Cristo padeció, murió para reconciliar al Padre con nosotros, y que resucitó para gobernar, justificar y santificar a los creyentes, etc., de acuerdo con el credo apostólico y el credo niceno. Parece ser que no hubo controversias, como sí ocurrió con el artículo anterior en cuanto al pecado original. Como bien lo dice la primera parte que acabo de leer, dice que los adversarios aprueban el tercer artículo. Eso entonces quiere decir de que no era un artículo en controversia. Sin embargo, quiero leerles lo que nos dice la Confesión de Augsburgo al respecto de la persona del Hijo de Dios. Asimismo se enseña que Dios el Hijo se hizo hombre, habiendo nacido de la Inmaculada Virgen María, y que las dos naturalezas, la divina y la humana, están tan inseparablemente unidas en una persona, de modo que son un solo Cristo, el cual es verdadero Dios y verdadero hombre, que realmente nació, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, con el fin de ser un sacrificio no solo por el pecado hereditario, sino también por todos los demás pecados y expiar la ira de Dios. El mismo Cristo descendió al infierno, al tercer día resucitó verdaderamente de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, a fin de reinar eternamente y tener dominio sobre todas las criaturas, a fin de santificar, purificar, fortalecer y consolar mediante el Espíritu Santo a todos los que en él creen, propiciándole la vida y toda suerte de dones y bienes, y defendiéndolos, protegiéndolos contra el diablo y el pecado. El mismo Señor Cristo finalmente vendrá de modo visible para juzgar a los vivos y a los muertos, etc., de acuerdo al credo apostólico. Allí está ya de una manera más detallada, más extensa, lo que se refiere al artículo en cuanto al Hijo de Dios. Vamos entonces en la clase de hoy a abordar dos temas que son muy importantes dentro de la cristología luterana. La primera es en cuanto a las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina,
y en cuanto a la unidad de la persona. En este sentido, estos serán los grandes temas que vamos a considerar en esta tercera clase que estamos iniciando en el día de hoy. Estamos asumiendo entonces el tema de la persona de Cristo. Lo primero es las dos naturalezas de Cristo. ¿Qué dicen estos credos que se mencionan allí, el credo apostólico y el credo niceno, en cuanto a la persona del Hijo de Dios? Bueno, cuando confesamos tanto el credo apostólico como el credo niceno, afirmamos de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es una parte Dios y otra parte hombre, sino hombre verdadero, Dios verdadero, como nos dice el credo niceno, ¿cierto? De una manera muy clara. Cristo entonces es verdadero Dios. A esto le llamamos también la deidad de Cristo, es decir, su naturaleza divina. Y es una doctrina fundamental. Por tanto, la negación de esta doctrina es herejía. Y ya sabemos que en la antigüedad, en la historia de la iglesia, muchas personas fueron condenadas precisamente porque por tratar de razonar la palabra de Dios y los artículos de fe cristiana, comenzaron a distorsionar la divinidad de Cristo al punto de negarla, como fue el caso, por ejemplo, de Arrio, que termina subordinando a Cristo al lugar de una criatura especial de Dios, negándole la preexistencia y también lo que hemos llamado la divinidad de Cristo. Por eso la antigüedad está lleno de controversias cristológicas, como sucede hoy en día. Hoy en día estamos rodeados también de falsas doctrinas, de unitarios, testigos de Jehová, personas que han querido con sus falsas doctrinas distorsionar lo que la Biblia dice acerca del Hijo de Dios, que es Dios verdadero. Por esto debemos también hoy tener el mismo celo que tuvieron los padres de la iglesia, que también tuvieron aquellos que se reunieron en los primeros concilios de la iglesia, quienes definieron los grandes artículos de fe que hoy tenemos, por ejemplo, en el credo niceno, en el credo atanasiano, concilios, por ejemplo, como el de Calcedonia, que se reunió en el año 451, donde se abordaron temas relacionados a la cristología y que definieron grandes doctrinas que hoy enseñamos, no porque ellos hayan sido la voz de Dios, sino porque esos concilios estaban ajustados a lo que enseñaba la palabra de Dios. Y por eso nosotros todavía nos remitimos a lo que estos concilios definieron, nos remitimos a nuestras confesiones luteranas del Libro de Concordia, precisamente por esa razón. No porque hayamos puesto una añadidura a la Biblia, sino porque creemos y estamos convencidos, y en mi caso personal, cada vez que voy a preparar una clase y me remito a la palabra de Dios y luego voy a nuestras confesiones luteranas, me doy cuenta que ellas están ajustadas a lo que enseña la Biblia, que no fue el capricho de Lutero, de Melanchthon o de otro de los que hacían parte de los teólogos de la Reforma luterana, sino que fue la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Vamos entonces, como ya hemos venido abordando el tema de Cristo, que es verdadero Dios. Juan 17, 21 al 22, Jesús declaró que el Padre y Él son uno, ¿cierto? Jesús en esta oración está diciendo, Padre, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. ¿Y quién puede ser uno con el Padre sino una persona de la deidad, verdad? Aquí entonces nos deja muy claro la deidad de Cristo. Juan 5:12, primera de Juan 5:12.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y allí está muy claro, el dador de la vida es Cristo, porque Él es Dios. También pasajes, por ejemplo, como Juan 5:39, nos recuerdan qué dicen las Escrituras acerca de Cristo. Él mismo le dice a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Otro testimonio de la misma escritura lo encontramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, en el versículo 5. Y si me permiten, esta cita es muy importante que la podamos leer en este momento. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quien son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Allí también vemos un gran testimonio de las Escrituras que nos enseñan en toda la extensión de ellas la divinidad de Cristo. Cristo mismo habló y dio testimonio de sí mismo, de su divinidad, como ya vimos en Juan, por ejemplo, capítulo 17, versículo 21. También en Juan 5, cuando Jesús tiene este debate con los líderes religiosos, él afirma que él tiene el poder de dar vida y de resucitar, como está en Juan capítulo 5, versículo 24. Eso nos deja claro, por no citar más, por causa de tiempo, la divinidad de Cristo. Pero también Cristo es verdadero hombre, eso nos lo enseña la Escritura. Por ejemplo, Gálatas 4:4, el apóstol Pablo nos recuerda que Jesús fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Qué cita tan clave, ¿verdad? Para entender esto. Cristo es verdadero hombre. Y hago solamente un margen aquí para recordar que ya en tiempos, cuando por inspiración del Espíritu Santo se comenzó a escribir el Nuevo Testamento, ya el gnosticismo estaba tomando fuerza. Y por eso muchos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, algunos de la carta a los Colosenses, son muy fuertes en dejar claro de que Cristo era verdadero hombre también, porque parte del gnosticismo era la negación de la materia, y algunos maestros gnósticos negaban de que Cristo haya sido un hombre, ¿cierto? Más bien hablaban que él era como una apariencia, una manera como de negar la humanidad de Cristo. Pero la Escritura nos afirma con claridad de que Cristo es verdadero hombre, también como ya vimos, verdadero Dios. También en cuanto a la parte humana de nuestro Salvador, su nacimiento fue virginal. Mateo 1:18, por ejemplo, nos afirma eso, y Lucas 1:35, que son pasajes muy claves para entender el nacimiento virginal de Cristo, que nace sin pecado también y que vivió sin pecado. Por ejemplo, Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 22, nos dice que él precisamente vivió sin pecado, ¿cierto? Y eso es lo que nos da seguridad, porque Cristo cumplió perfectamente la ley por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios por medio de él. Eso es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, y Cristo vivió una vida perfecta, porque Él es el cumplimiento de la ley, quien cumple perfectamente toda la ley y lo hace en lugar de nosotros como nuestro amado Señor y Salvador y nuestro sustituto.
Ya hemos entonces considerado, creo que este tema muchos de ustedes lo conocen, pero es bueno siempre hacer un repaso y recordar porque esto es parte de la columna vertebral de nuestra fe como luteranos. El entendimiento y la correcta comprensión de la persona de Cristo será lo que también sostenga con firmeza las demás doctrinas que hablamos que son parte de la gracia de Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto las dos naturalezas de Cristo. Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre. Y hemos mencionado algunas citas de muchas más que hay como para dejar claro las dos naturalezas. Pero también en el artículo que leíamos, en el tercero de la apología de la confesión de Augsburgo, se nos dice que la naturaleza humana asumida por el verbo en la unidad de su persona, y allí entonces también nos habla de estas dos naturalezas que no están cada una por su lado o que tampoco están mezcladas, sino nos habla de la unión personal de las naturalezas de Cristo. Y de eso vamos a hablar en este momento como una segunda parte de la clase de hoy. Romanos 9:5 ya lo habíamos leído, pero me permito leerlo de nuevo porque es un texto clave para el estudio que estamos desarrollando en esta noche. De quienes son los padres y de los cuales es el Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire qué importante es este versículo. De los cuales es el Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Allí vemos con toda claridad las dos naturalezas de Cristo. La naturaleza humana, la naturaleza divina. Las dos naturalezas están unidas para constituir una sola persona. No estamos hablando de dos personas, sino de una sola persona. Por eso el credo niceno del cual nos habla este artículo de la apología a la confesión de Augsburgo nos dice, y creemos en un solo Señor Jesucristo. Y si usted, no sé si en algún momento, cuando ha confesado su fe públicamente con las palabras del credo niceno, ha pensado por qué dice en un solo Señor Jesucristo. ¿Será que habían más señores Jesucristo? No, claro, pero estamos hablando de una sola persona. Como también Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La parte corporal, ¿cierto? Corporalmente habita la plenitud de la deidad. Allí vemos las dos naturalezas en la unión personal, ¿cierto? Que es lo que estamos considerando en este momento. Pero también debemos afirmar, de acuerdo con lo que la misma Biblia nos enseña, por ejemplo, en primera de Timoteo 3:16, grandioso es el misterio de la salvación. Y esta palabra misterio nos hace ver de que hay cosas que la Biblia no nos va a dar suficientemente claridad para ello y que el querer nosotros ir más allá de eso nos va a meter en el terreno de la especulación racional y es allí donde nacen muchas falsas interpretaciones bíblicas. Nos estamos limitando solamente a lo que enseña la palabra de Dios. Y si bien la unión personal de las dos naturalezas de Cristo es un misterio, sin embargo también tenemos claridad, como nos dice Colosenses 2:9 que acabo de leer, tenemos la seguridad de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces las dos naturalezas no están mezcladas ni tampoco confundidas. Son dos cosas que tenemos que dejar nosotros claro. El credo atanasiano, que es parte de los tres credos que tenemos o símbolos de nuestra fe, en él se nos dice lo siguiente: como el alma racional
es un hombre, así Dios y el hombre es un Cristo. Entonces no hablamos de dos Cristos, sino de un solo Cristo. Pero tampoco estamos mezclando, ¿cierto? Que es los dos extremos que son contrarios a lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a la persona de Cristo. ¿Cuándo se efectúa entonces la unión de la naturaleza divina, la naturaleza humana? Bueno, si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35, vamos a buscarlo para dar lectura a este versículo porque es muy clave para el estudio que estamos adelantando. Dice la palabra de Dios, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Desde el momento de la concepción vemos esto, ¿cierto? Y si nos vamos a Mateo capítulo 1, es decir, el comienzo del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 1, y el versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María su madre desposada con José, antes que se juntara, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Qué versículo tan clave, ¿cierto? Y leo la segunda parte, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, desde el momento de su concepción, allí vemos la unión de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Pero ¿cómo se comunican esos atributos, cierto? Y es allí donde han muchas herejías. Allí fue donde, por ejemplo, Nestorio, que fue un hereje de la antigüedad, Arrio, otros cuantos lamentablemente cayeron en confusión porque al querer ir más allá de lo que la palabra de Dios decía, entonces comenzaron a confundirse y por tanto resultaron enseñando falsas doctrinas. La doctrina luterana nos enseña tres géneros en los cuales se comunican los atributos. Son términos en latín y permítanme, hermanos, explicar un poco esto. Generalmente en la teología hasta hace muy poco se usaba mucho el latín y sabemos que eso es precisamente porque muchas obras de doctrina que se escribieron en la antigüedad estaban en latín y la fuente siempre era ir a esas obras y consultarlas en el idioma en que habían sido escritas. Por ejemplo, algunos de nuestros escritos confesionales originalmente también fueron escritos en latín. Y de allí que se usen algunas palabras que cuando nosotros las escuchamos nos asustamos. Y hay hermanos que dicen, bueno, ¿y eso qué significa? Pero para eso estamos estudiando, para aprender juntos, para conocer más nuestra doctrina y para enriquecer también el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, estos tres géneros para ver la comunicación de los atributos en la persona de Cristo. El primero de ellos es el genus idiomaticum. Es un término latín y ya vamos a explicar de qué se trata, ¿cierto? Ambas naturalezas pertenecen a la misma persona. Los atributos y propiedades de cada una son adscritos a la persona entera. Por eso el credo atanasiano nos dice igual al Padre según la divinidad, menor al Padre según la humanidad. Y para que entendamos esto, podemos tener un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de algo físico de una persona, se lo atribuimos a la persona completa, ¿cierto? Pastor Harold, estás un poquito gordo. Estamos hablando de la persona de Harold, ¿cierto? Pero si le decimos, hoy Harold, tú estás muy feliz, te veo muy contento, estamos hablando del alma, ¿cierto? Es decir, de las emociones de
de la persona de Harold, pero no estamos dividiendo, diciendo, bueno, esto es, la parte emocional va para allá y la parte física va por aquí, sino todo se lo atribuimos a la misma persona. En este caso, entonces, como nos dice el credo atanasiano, ¿cierto? Igual al Padre según la divinidad, menor al Padre según la humanidad. Pero ambos atributos a quien se le designan a la misma persona, es decir, a la persona de Cristo, ¿cierto? Segundo, el genus majestaticum, ¿sí? Ese término majestaticum podríamos transliterar en nuestro idioma como la majestad, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la majestad de Cristo. Cuando el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana, Él le impartió y le comunicó majestad, gloria y atributos divinos. Y vale la pena decir lo siguiente: sin embargo, en el estado de humillación, Cristo no siempre y completamente manifestó esta divinidad, majestad, en la naturaleza humana. Es decir, tuvo algunas limitaciones, y Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 nos dice esto, ¿cierto? Que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y allí también lo vemos. Aunque estaba totalmente en la divinidad, estaba en él, como nos dice Colosenses 2, ¿cierto? En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Sin embargo, también vemos algunas limitaciones, ¿sí? Que nos, por ejemplo, en los evangelios nos deja ver con toda claridad esto. Sin embargo, hay una comunicación de los atributos divinos que se hacen evidentes, por ejemplo, en los milagros, ¿cierto? Donde se manifiesta la divinidad de Cristo. El primer milagro que nos dice Juan en el capítulo 2, dice que Él manifestó su gloria, transformando el agua en vino, y sus discípulos creyeron en Él. Fue una manifestación de su gloria, los milagros, cuando camina sobre las aguas, cuando da de comer a las personas, cuando sana a los enfermos, cuando expulsa a los espíritus malignos, ¿cierto? Vemos esto, pero también vemos las limitaciones, y esto es precisamente por el estado de humillación, que eso ya es parte de otro tema. Y el último es el genius apotelesmaticum, que significa como el final o el resultado final que se espera. Es a lo que este término quiere apuntar. En la persona de Cristo se refiere al resultado logrado por Dios y hombre verdadero en la persona de Cristo, en su oficio como profeta, rey y sacerdote, para redimirnos a todos de nuestros pecados. Vamos a leer 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19 es un pasaje que también nos ayuda a tener un poco más de claridad al respecto. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y este es este tercer género, ¿cierto? Que tiene que ver con que la persona de Cristo, las dos naturalezas, ¿cierto? La divina y la humana están allí para llevar el resultado final de la obra del Hijo de Dios. ¿Cuál era? La salvación de la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces allí vemos el oficio triple de Cristo como profeta, sacerdote y rey, y lo hizo con un propósito: de ganar la redención y el perdón de los pecados para toda la humanidad. Por eso lo que hemos logrado ver hasta este momento nos ha dejado muy claro por qué es importante estudiar la cristología.
Hoy he tratado en estos ya casi 30 minutos de clase, lo que he hecho es tratar de resumir algo que es muy extenso, pero que podemos decir lo siguiente: Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué? Porque las escrituras lo enseñan con total claridad. Segundo, en la persona de Cristo habita toda la plenitud de la deidad, como dice Pablo en la carta a los Colosenses. Y esto hay una comunicación de atributos en la persona de Cristo, ¿cierto? De los cuales hemos hablado entonces en este momento. Qué bendición es poder entonces compartir siempre con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. Sé que este tema ya lo hemos estudiado con nuestros pastores, pero que hoy valga la pena tener otra vez como este resumen, ya que estamos hablando de la apología de la Confesión de Augsburgo, para reforzar nuestra fe y nuestras raíces como luteranos. Que Dios les bendiga ricamente en Cristo Jesús, que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Nos vemos el próximo lunes para continuar estudiando nuestras raíces. Bendiciones.